Eh, bueno, son las 9:10, en general vamos a tratar de empezar antes, 9:05. Bienvenidos a todos y a todas a la primera clase de mecánica y termodinámica de este segundo cuatrimestre en forma virtual. A diferencia del primero, que empezamos con incertidumbres y no sabíamos bien cómo hacer el recorrido, ahora ya tenemos una estructura y tenemos ya una forma de dar la materia. Así que, bueno, yo creo que en ese sentido va a ser mejor que el cuatrimestre pasado. Bueno, ustedes saben, porque empezaron con el laboratorio ayer, que esta materia tiene tres partes, tiene tres instancias. Una parte teórica, de las clases teóricas que voy a dar yo, Pablo Valenzuela, martes y jueves de 9 a 11. Van a tener una parte de ejercicios prácticos, en donde van a trabajar ejercicios con un plantel numeroso, y el jefe de trabajos prácticos es Pablo Maguas. Va a haber dos ayudantes de primera, Pablo Castañaga y Laura Dubidovich, y tres ayudantes de segunda, Bianca Balsarini, Federico Isa y Tomás Nattenson. Todos gente de primer nivel, muy dispuesta y que va a hacer lo posible para ayudarlos en todo lo que puedan. ¿Sí? Y en los laboratorios ya lo conocieron acá, a Juan Kamienkowski y el equipo, Quimei, Mauro, Ayelén y Lorena. El curso va a estar más enfocado al laboratorio, a causa de la virtualidad, va a estar enfocado más al aprendizaje de Python y a que adquieran herramientas de análisis de datos preliminarmente relacionadas con Python. A diferencia del cuatrimestre pasado, va a haber un ejercicio, van a hacer una práctica de péndulo en sus casas y van a usar los datos. Así que eso está bueno. Y además, van a ver, que ya les contó Juan, un trabajo final. El año pasado yo pude ver algunas de las presentaciones de trabajos finales, realmente fueron buenísimas. Para los que no programaron nunca en Python, yo Juan se los habrá dicho, pero yo se los adelanto. La curva de aprendizaje a veces es un poco áspera al principio, cuesta situarse, pero una vez que uno la agarra en la mano, está buenísimo. Así que tengan paciencia, porque esto rinde sus frutos, ¿está bien? Vamos a contar básicamente con distintos canales de comunicación, aunque va a haber uno más importante que otro, que va a ser el campus virtual, ¿está bien? Entonces, alguna información básica, como el plantel docente, el cronograma y las guías de problemas, están puestas en la página web de la materia. No sé si ya la vieron. Se entra a través del departamento de física, páginas de materias, y buscan la materia correspondiente a esta cursada. Si no la encuentran, me avisan. También nos podemos comunicar por email. Yo ya les mandé email con las coordenadas, por eso estamos todos juntos acá, gracias a los emails que recibieron. Pero, a mi criterio y el de todos los docentes del curso, el lugar de el aula, lo que hace el lugar natural en donde va a estar toda la información, va a ser en la página del campus virtual. ¿Está bien? En el campus virtual, que Catalina está mandando algo por el chat, ese es el link. Ok, listo, es algo entre ustedes, sigo con la clase, digamos, ¿está bien? Cualquier cosa me avisa, del grupo de WhatsApp. Muy bien. Entonces, en el campus virtual solo pueden acceder a aquellos que estén registrados en guaraní, por lo tanto sean alumnos de la facultad, y en particular los que hayan accedido a través de la clave de matriculación que les pasé para el curso nuestro. O sea que el campus virtual es el espacio natural en donde va a estar, nos vamos a comunicar y donde va a estar todo el material de la materia, ¿está bien? Así que los invito a comunicarse por ahí. Voy a parar, ahora le vuelvo a compartir esto, voy a compartir un poco el campus virtual, así les voy contando, ¿está bien? El campus virtual, si se fijan,
nuestra página tiene 3, 4, 5, 6 pestañas. Una pestaña general en donde está la información de Zoom, donde está lo que vamos a ver básicamente en las clases teóricas, cómo se va a manejar las clases de problemas, las clases de laboratorio, y cómo va a ser la forma en que lo vamos a evaluar. ¿Está bien? La forma en que lo vamos a evaluar son a través de 2 parciales con su correspondiente recuperatorio, y a través de su participación en clase, tanto en la teórica como en la práctica de los laboratorios, y cuya instancia final de esa participación va a ser una entrevista final. Esa entrevista final es algo corto, es algo muy sencillo, y en donde nosotros simplemente vamos a preguntarles sobre algún ejercicio que hayan hecho, algún ejercicio de la guía que hayan hecho, o algún ejercicio del parcial. Por lo tanto, nuestra recomendación, y se la van a dar en la práctica de la primera clase, es que lleven un cuaderno o una carpeta de ejercicios y que los vayan haciendo. Esos ejercicios los van a ir consultando en la práctica a partir del foro, y si los tienen hechos y los tienen bien asimilados y se entienden bien, llegado el caso, la entrevista va a ser muy, muy, muy sencilla, va a ser acerca de algo que ustedes hicieron. ¿Está bien? Y en el laboratorio va a haber entregas periódicas de informes, ya te contesto, Julián, y el informe final. Va a ser, sí, va a ser participación, básicamente, participación en los foros de la materia, de los ejercicios, en las discusiones, más participación en ejercicios. Yo cada tanto les voy a tratar de darles alguna pregunta, algún ejercicio para que puedan contestar sencillamente de una clase a otra, pero básicamente sería interactuar. No solo estar presente, sino además interactuar. ¿Está bien? Entonces, esta es la pestaña general. En la pestaña de la teórica, que es la que yo me voy a manejar, hay un chat, que el cuatrimestre pasado no lo usamos nunca, y hay un foro de consultas teóricas. Ahí uno puede preguntar. Yo los invito a usar el foro de las consultas teóricas. Cualquier pregunta la hacen en el foro. Lo bueno del foro es que después los hilos de discusión quedan ahí registrados, y la pregunta de uno le sirve el resto de la clase. ¿Está bien? Y como pueden ver acá, todas las clases ya están con el material subido. Están todas las clases con su fecha y el tema que vamos a atacar, o sea que esto casi funciona como una suerte de cronograma. Bueno, acá hay una alteración porque alteramos el cronograma. El primer parcial va a ser el 27 de octubre, y el segundo parcial el 1 de diciembre. Después les paso, lo corrijo. También acá sí está actualizado el cronograma, en la parte del cronograma. Están todas las clases con no solo los temas en general, sino los detalles, en qué clase voy a usar qué capítulo del libro, si ustedes ya se quieren ir adelantando, en qué clase voy a usar apuntes propios, que ya están disponibles en la página. Lo mismo en la práctica. El primer parcial es el martes 27 de octubre. A diferencia del primer cuatrimestre, vamos a incluir hidrostática e hidrodinámica en el primer parcial, o sea que el segundo parcial va a ser puramente de termodinámica, y va a ser el martes 1 de diciembre. ¿Está bien? Después actualizo esto en la teórica. Entonces, en la teórica, fíjense que para cada clase están los detalles, en donde yo les cuento, básicamente, ya está a disposición de ustedes, de acá hasta el final del cuatrimestre, los temas que vamos a ver, y algún material extra que les voy a subir. Hoy les dejé un video que después vamos a ver al final de la clase. ¿Está bien? Y así con todas las clases, para la clase del jueves también. Así que ya está el material, está disponible por si lo quieren ir consultando y quieren ir adelantando para llegar a la clase preparada. ¿Sí? Tengo una... Dale. Ahí donde dice las evaluaciones,
Sí, dice que va a haber un final cuando termine la cursada. sí. ¿El final se rinde presencial cuando se pueda volver o se va a hacer virtual? Mira, eso es un tema que no está resuelto a nivel facultad. ¿Está bien? Ok, Estamos esperando. Es una buena pregunta. En el reglamento de la UBA, en principio, no están habilitados los finales virtuales y solo se habilitaron para aquella gente que debían 6 materias o menos y que tenía que presentarse a beca CONICET. Yo, de hecho, a todos mis alumnos del primer cuatrimestre que querían dar final, todavía no pudieron dar, no tenemos habilitada una instancia, ¿está bien? Así que si se va a habilitar una instancia virtual, nos tienen que dar cierto protocolo, como el tema de validar identidad y todo eso, que es importante a la hora legal de tomar un examen, y después tenemos que ver un poco cómo vamos a hacer, pero eso todavía está por En biometría nos han aprobado. ¿Cómo? En biometría aprobamos promocionando la materia, y en esa entrevista final que vos estabas hablando hace un rato, bueno, chequearon un par de preguntas así para saber de que hicimos bien la materia, simples, y nos aprobaron. Claro, hay materias que son promocionables. Esta no es una materia promocionable, es una materia con final obligatorio, como en general todas las del Departamento de Física, entonces nosotros tomamos final. Sí, hay materias promocionables, no discuto eso, digamos. Claro, hola, buen día, Pablo. Hola, ¿cómo te Yo va? mate 2 y algunos fuimos a un recuperatorio, y para ser justos, pero claro, también la materia era promocionable, pero ellos lo que hicieron fue, el recuperatorio lo hicieron como un final, básicamente, o sea, Claro, usaron todos los temas, no es que era como un parcial donde, bueno, era promocionable, entonces por ahí te dan un poco más de, o sea, no tiene el nivel de dificultad que un final, pero bueno, el recuperatorio lo hicieron bastante difícil, entonces algunos igual iban a final si no te iba bien en el recu, o sea, lo tenías que aprobar, pero si no estabas para una promoción, digamos. Pero claro, la materia era promocionable. claro, la Esa era materia es la promocionable. diferencia. Sí, Pero en Recu Claro, aprobabas no, cosas como en Mate 1. claro, no, lo que yo quería crear es que en Mate 2, antes del recuperatorio tenías un prefinal. Y claro. después del prefinal, los que aprobaban ese prefinal, teníamos una entrevista también. Te hacían decir te hacían como contar cómo hiciste algún punto, y ahí era como, entre comillas, ahí promocionabas y te quedaba la nota del prefinal. Al margen del recuperatorio que era después se hizo después, pero los que aprobaban el prefinal te quedaba la entrevista y ya como que promocionabas. Sí, a ver, la materia, son distintas modalidades. Esta es una materia que, al tener carga de laboratorio, y los laboratorios tienen una carga bastante importante, ya es una materia cargada, digamos. Entonces, nosotros optamos porque hagan bien ahora la parte práctica, la parte de laboratorio, y una vez terminada la cursada, vemos la modalidad de dar un final. Pero depende de cada materia eso. Está bien, esta no es una materia promocionable en ese sentido. Acá me pregunta Florencia, los apuntes adicionales. Los apuntes adicionales son apuntes que están escritos por ejemplo, ves acá, para la clase que viene ya hay unos apuntes que yo te muestro que están aquí, que son apuntes que vamos a usar, que yo escribí a mano, ¿está bien? Y ya están subidos acá dentro de cada clase, ¿está bien? Así que está todo el material que vamos a usar. El material de inicio está acá, después vamos a ir, seguro iremos agregando material nuevo, ¿está bien? Y si ustedes tienen cosas que encuentren y que quisieran sumar, bienvenidos. ¿Sí? Bueno, entonces ya más o menos vieron ¿dónde estás? Acá. ¿Están viendo esto de vuelta? Este documento Sí. Perfecto, buenísimo. Entonces, eso es un poco la comunicación. Como ya digo, nos vamos a centrar en el campus virtual.
Vamos a hacer una combinación de clases usando encierros de Masqui y apuntes virtuales. Antes de cada clase van a tener material disponible. En particular, como ya tenemos un cuatrimestre encima, ya tienen disponible todo el material de todo el cuatrimestre. Y como ya veo que se están pasando grupos de WhatsApp y ya se están organizando, me parece muy bien. Mi recomendación y la recomendación de la cátedra es que formen grupos de estudio. Está bien, nadie se quede trabajando solo, es bastante más ingrato trabajar solo, es más fácil siempre trabajar en grupo, así que esa es un poco nuestra recomendación. ¿Está bien? Después, ¿qué vamos a ver en la materia? ¿Qué temas vamos a ver? ¿Y cuál es el espíritu que pretendemos con el que cursen? Esto es importante porque una de las preguntas recurrentes es cuando alguien cursa una materia que no es una de las materias troncales de la carrera, como es física para ustedes que cursan o biología o geología, y una pregunta es, bueno, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué tengo que ver MRU, MRV, si yo no voy a hacer eso, voy a hacer biología? ¿Está bien? Me parece una muy buena pregunta. Y mi respuesta es que lo que nosotros le brindamos en esta materia es no los temas que vamos a ver son una excusa para entrenar una forma de pensar, ¿está bien? Lo que yo creo que lo que más se van a llevar de esta materia es un método de pensar un problema, ¿está bien? De mirar y de conceptualizar un problema, cómo vamos cómo pensamos los problemas, los físicos, ¿está bien? Es una invitación a pensar como un físico. Y en ese sentido, así como una parte es Python, de ese aprendizaje de programación, o sea, como uno va aprendiendo diferentes herramientas a lo largo de su carrera, que después las va a combinar de alguna manera para atacar los problemas que ustedes los van a desafiar ustedes, tanto si hacen investigación como si trabajan en la industria. Entonces, mi idea de esta materia es que ustedes van a aprender una metodología de cómo pensar un problema, ¿está bien? Donde esa metodología implica cómo, a partir de las observaciones de fenómenos naturales o de experimentos controlados, uno, a partir de ahí, de observar ciertas regularidades, puede transformarla en una teoría matemática simplificada, ¿está bien? Y esa formulación de esa teoría y la forma en que uno elige simplificarla es una manera de pensar un problema, ¿está bien? Y la idea es transmitirle un poco eso. ¿Está bien? En la primera parte de la materia vamos a ver lo que se conoce como mecánica del punto. Una parte ya la vieron, pero no con tanta profundidad en el CBC, así que si me repito o si ven que estoy haciendo algo que ya vieron y se aburren, me avisan y voy más rápido. Voy a tratar de manejar el ritmo de la materia con el cierre de ustedes. ¿Está bien? Vamos a ver en la primera parte lo que se conoce como cinemática, que es la descripción de los movimientos. Vamos a ver a partir de dinámica la relación entre las causas de los movimientos y las características del movimiento, a partir de las formulaciones de lo que se conocen como las leyes de Newton, que son 3 principios que rigen las mecánicas de los cuerpos puntuales. Vamos a ver la formulación de las leyes de Newton en términos de trabajo y energía, que es un paso de abstracción necesario para hacer extensivo ciertos conceptos a otras áreas de la física. Y vamos a terminar la primera parte viendo mecánica de cuerpos extendidos, lo que se llama fluidos en reposo y fluidos en movimiento. Y en la segunda parte vamos a ver termodinámica. Algunos de ustedes ya cursaron o estarán cursando, habrán visto o van a ver termodinámica cuando cursen química. La idea, seguramente algunas de las cosas que veremos ya la vieron en química, otras no. Vamos a tratar de darles una visión complementaria con un poco más de carga matemática a cómo ven las cosas en química. Así que, y entre las cosas que vamos a ver es calor y temperatura, ecuación de estado, primera y segunda ley de entropía, y vamos a terminar con
con lo que se llama teoría cinética de los gases, que es una forma de cerrar y complementar las dos partes que tiene esta materia. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo va a ser el enfoque de esta materia? Es como está un poco detallado en este apunte. Es decir, vamos a ver qué problema queremos escribir y identificar qué magnitudes necesitamos definir para poder hacerlo. Vamos a pensar qué aproximaciones vamos a hacer a nuestro problema para hacer ese problema tratable desde un punto matemáticamente, y cómo esas aproximaciones van a limitar la dinámica y las conclusiones que saquemos de ese problema. A partir de eso vamos a formular una descripción matemática simple de nuestro problema, a partir de la menor cantidad de hipótesis, y como les decía, explorar el alcance de esa formulación matemática, y como es habitual en ciencias, esas teorías que uno postula son válidas en la medida en que puedan corroborarse experimentalmente. Cuando dejan de poder corroborarse experimentalmente, cualquier teoría, por más linda que sea, deja de ser válida y no la volvemos a usar. ¿Está bien? O la volvemos a usar dentro de los límites de la validez. Entonces, el recorrido, como yo les decía al principio, el recorrido de esta materia, para mi forma de ver esto, es como un entrenamiento, es entrenar una forma de pensar en donde vamos a ir empezando de problemas simples, ir avanzando en complejidad y en abstracción, y nuestro punto de partida va a ser el movimiento de los cuerpos puntuales. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta acá que me quieran consultar? Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar al... ¿Cómo piensan los físicos? Porque no me estaría saliendo. Piensan de esta manera. A ver, hay una cosa que es importante para los físicos que a veces no es importante para que no está mal. O sea, los físicos lo que tratamos es de ver qué tienen en común varios problemas que aparentemente son distintos, y tratar de describir una suerte de problemas que son distintos a partir de una descripción sencilla relacionada a lo que tienen en común. Esa es un poco la descripción de física, y tratamos de alguna manera, hacer caso, digamos, de no darle importancia a detalles accesorios, digamos, y que a veces en otras disciplinas esos detalles son importantes. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos, en la caída de los cuerpos. Da igual si por ejemplo, si yo estoy estudiando, justamente, vamos a empezar por acá, digamos. En esta parte vamos a escribir el movimiento de los cuerpos, y vamos a hacer la primera aproximación más grosera de todos, que se llama la aproximación de cuerpo puntual. ¿Está bien? ¿Qué es la aproximación de cuerpo puntual? Es decir, vamos a pensar que los cuerpos los podemos representar como puntos que no tienen dimensiones. ¿Está bien? Entonces, ¿es realista esa descripción? Pensar en los cuerpos como puntos. ¿Realmente cuando decimos vamos a aproximar un cuerpo como un punto, pensamos que un cuerpo es un punto? ¿O qué queremos decir con esa aproximación? Lo que queremos decir básicamente es que cuando uno piensa un cuerpo como un punto, lo que estamos diciendo es que el único movimiento que nos va a interesar para describir ese cuerpo puntual es la traslación. ¿Está bien? Es decir, al pensar un cuerpo como un punto, estamos de alguna manera simplificando la descripción de su movimiento. Siempre vamos a tener en cuenta que ese cuerpo puede rotar, o se puede estar vibrando, o se puede estar deformando. ¿Está bien? Estamos diciendo, al pensar un cuerpo como un punto, que la forma de ese cuerpo no nos interesa. ¿Sí? La forma de un cuerpo puede ser importante si ese cuerpo, y lo es, si ese cuerpo rota, o si ese cuerpo se deforma, o si ese cuerpo vibra, además de trasladarse. ¿Está bien?
Entonces, esa es una de las formas que pensamos. Y bueno, mira, si yo voy a describir la traslación de un cuerpo, por ejemplo, quiero saber cómo se mueve algo, cómo se traslada en el espacio, me da lo mismo qué forma tenga, qué color tenga, o sea, me da lo mismo un montón de características que si yo quisiera pensar otro problema pueden ser importantes. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos la idea? Entonces, la primera descripción, como le dije, es la aproximación de cuerpo puntual. En esta primera parte de la materia vamos a pensar que los cuerpos son puntuales. Pensar que los cuerpos son puntuales, como yo les decía, es eso, es que nos vamos a enfocar en la traslación de los cuerpos. Y dentro de cómo se trasladan los cuerpos, en las dos primeras clases nos vamos a restringir al tipo de traslación más sencillo posible, que es cuando los cuerpos se mueven en línea recta. ¿Está bien? Y vamos a describir el movimiento de los cuerpos en línea recta. Y para poder describir el movimiento de los cuerpos en línea recta, vamos a definir básicamente tres magnitudes y magnitudes asociadas a ellas, que son la posición, la velocidad y la aceleración. ¿Está bien? Esto ya lo vieron en el CBC, así que si voy muy lento me avisan, ¿está bien? Ustedes ya aprendieron que tanto la posición como la velocidad y la aceleración son vectores, es decir, que son magnitudes que no solo se representan por un número, sino también que se representan por una dirección y un sentido en el espacio. ¿Está bien? Ahora, al restringirnos a un movimiento que es en línea recta, entonces lo que estamos fijando es la dirección de esos vectores. ¿Está bien? Estamos simplificando el problema al restringirnos espacialmente a un tipo de movimiento. Y entonces, si esos vectores solo tienen restringida su dirección, solo van a ser descritos en términos de otras dos características de su descripción, que son el módulo, la coordenada, la magnitud, y el sentido del vector. ¿Está bien? Es decir, que si la dirección queda restringida, entonces los vectores pueden apuntar para un lado o para el otro, y eso lo vamos a representar con el signo de los vectores. ¿Está bien? Sigo entonces. Entonces, como dice acá, esto ya lo dijimos, vamos a tomar como punto de partida la figura 2.1, ¿está bien? Entonces acá da un ejemplo en donde un piloto de autos, es un piloto de autos de arrancones, esto es un españolismo, ¿está bien? Básicamente es un auto que sale desde un punto de referencia, que es la salida, arranca y se va moviendo a lo largo de una línea recta, ¿está bien? Con este dibujo que tiene acá. Entonces ese auto, si nosotros ese auto se está moviendo la forma de describir ese movimiento es que va cambiando su posición a medida que pasa el tiempo. Entonces, si queremos describir el movimiento de un auto, necesitamos como punto de partida un sistema de referencia, ¿está bien? Algo que nos diga desde dónde medimos las posiciones. Entonces, la primera lección en un problema de cinemática, para describir un movimiento, es elegir un sistema de referencia respecto del cual medimos las posiciones. ¿Está bien? En este caso, dadas que las posiciones van a estar en línea recta, la posición de este auto va a estar definida por una coordenada, que en este caso es la coordenada cartesiana en el eje del movimiento, que es el eje X según nuestra elección, y esa coordenada nos dice a cuántos metros del origen va a estar el auto, ya sea a la derecha o a la izquierda del origen. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice en este ejemplo es que en un instante, cuando mi cronómetro marca 1 segundo, el automóvil está en la posición 19 metros, y cuando el cronómetro marca 4 segundos, el automóvil está en la posición 277 metros. Es decir, esto se está moviendo y tenemos un registro cuantitativo de dos posiciones distintas. Fíjense también dos cosas que además
de la referencia de posición, si nosotros tenemos algo que está cambiando de posición a medida que va cambiando el tiempo, otra cosa que necesitamos es un medidor de tiempo, ¿está bien? Es decir, elegir también no solo una escala para, un sistema de referencia para la posición, sino que también necesitamos un sistema de referencia para el tiempo. Elegir un sistema de referencia para el tiempo es básicamente indicar en qué momento vamos a apretar un cronómetro. Acá se asume que en el momento que arranca el auto, uno aprieta el cronómetro, ¿está bien? Eso es que en el momento que arranca el auto, el tiempo vale 0 y a partir de ahí empieza a avanzar para adelante. A los 1 segundo está en esa posición que dijimos, 19 metros, y a los 4 segundos está en la posición 277 metros. ¿Está bien? Una pregunta, ¿por qué está tachado velocidad promedio, que está mal llamado así? Velocidad promedio. Sí, yo lo taché acá porque no siempre, a eso iba a llegar ahora, acá usa como sinónimo que la velocidad media es la velocidad promedio. Y eso no es siempre cierto. ¿Está bien? No, no hablo así. Entonces, en general, la velocidad media, que ahora se las voy a definir acá, digo, bueno, la podemos definir, ustedes ya la conocen, digamos, ¿no? Pero básicamente, entonces, si cambio de posición, la primera magnitud que uno define para medir los cambios de posición es lo que llama el desplazamiento. ¿Está bien? El desplazamiento básicamente es la diferencia de dos posiciones. Dado que las posiciones son vectores, el desplazamiento también es un vector. Como acá estamos en un momento en línea recta, acá el desplazamiento se ve como un escalar, pero como un escalar que tiene signo. ¿Está bien? Pero ese signo del desplazamiento justamente es lo que nos indica el sentido del vector. ¿Está bien? Entonces, acá el desplazamiento simplemente es la diferencia entre dos posiciones, entre la posición a un tiempo posterior y la posición a un tiempo anterior. El desplazamiento, entonces, entre los 1 y los 4 segundos es la diferencia entre esas dos posiciones y me da 258 metros. ¿Está bien? Si uno quiere dar una idea de cómo se va moviendo, saben que ese cambio de posición se puede dar en un tiempo, en un intervalo de tiempo relativamente corto o un intervalo de tiempo relativamente largo. Entonces, la forma de caracterizar la rapidez con que se está moviendo es definir una magnitud que se llama la velocidad. En particular, la velocidad es una magnitud que está asociada a un intervalo. Cuando la magnitud está asociada al intervalo, llamamos velocidad media a la velocidad correspondiente a ese intervalo, y se define básicamente como el desplazamiento, es decir, la posición final menos la posición inicial, dividido el tiempo que tarda en desplazarse. En este caso es 86 metros por segundo. Como decía recién, la velocidad media no es necesariamente la velocidad promedio. La velocidad promedio, como cualquier promedio, es contar, si vos tomás una medición una determinada cantidad de veces, es contar la cantidad de veces que hiciste esa medición y dividirla por la cantidad de veces que la mediste, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, no son sinónimos, por más que acá en el libro lo trate como sinónimos, no son sinónimos velocidad media y velocidad promedio. ¿Está bien? De hecho, había un ejemplo en un ejercicio del CBC, en donde les mostraba que si un automóvil va a 40 kilómetros por hora la mitad del camino y 60 kilómetros por hora la segunda mitad, ¿cuál era la velocidad media? Y demostraba que esa velocidad media no era igual a la velocidad promedio. Si yo no recuerdo mal, ese ejercicio todavía se sigue dando en el CBC. ¿Estamos bien? ¿Tiene alguna otra pregunta de acá? Bueno, sigo entonces. Entonces, la definición formal de velocidad media es como les decía hace un rato acá, ¿está bien? Es decir, es el desplazamiento que la velocidad media en el intervalo entre T1 y T2 es la posición en 2 menos la posición en 1 dividido el tiempo en 2 y el tiempo en 1. Cuando tenemos una diferencia, una magnitud, esa diferencia la solemos caracterizar con la letra delta mayúscula, o sea que esto lo podemos expresar como delta X sobre delta T, y es la definición de velocidad media en un movimiento rectilíneo, ¿está bien? Y para el caso de este ejemplo que mostraba en la figura 2.1, entre los 1 y los 4 segundos, esa velocidad media vale 86 metros por segundo. Si yo agarrara otro intervalo de tiempo, seguramente voy a tener una velocidad media diferente. ¿Sí?
Como les decía antes, fíjense que el signo de la velocidad media va a depender de cómo sea el signo del intervalo de tiempo y el signo del desplazamiento. El signo del intervalo de tiempo va a ser siempre positivo porque el tiempo avanza, siempre tomamos el tiempo posterior menos el tiempo anterior, ¿está bien? Sin embargo, el desplazamiento, el signo del desplazamiento, depende de cuál sea la dirección del móvil o de la partícula que se esté moviendo y cuál sea nuestro sistema de referencia, ¿está bien? En este ejemplo que está acá abajo en la figura 2.2, tiene una camioneta que, con mi sistema de referencia, que tiene 0 en el ejemplo en este punto y es positivo para la derecha, se mueve de derecha a izquierda, se mueve en sentido izquierdo del movimiento, de manera que a los 16 segundos esta camioneta está en la posición 277 metros y a los 25 segundos está en la posición 19 metros. En este caso, la velocidad media es el desplazamiento es la posición final menos la inicial, en este caso queda 19 menos 277, lo cual da menos 258 metros, dividido los 9 segundos que pasaron desde los 16 a los 25, con lo cual en este ejemplo, la velocidad media es menos 29 metros por segundo, donde este signo menos, lo que me está diciendo, es el sentido del vector velocidad media, me está diciendo que el móvil se desplaza hacia la izquierda. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Tiene alguna pregunta o esto es algo ya que es algo sabido por todos ustedes? Estamos bien. Bueno que lo repase, está bien. Estamos bien, estamos bien. Recuerden, si ven que voy muy lento, que el coso, me avisan, y si tienen alguna pregunta, por más que se supone que esto lo vieron en el CBC, quizás no se acuerdan y me lo preguntan, ¿está bien? Acuérdense una cosa, no hay preguntas tontas, no hay preguntas fáciles, siempre una pregunta sirve para entender algo. A veces uno le destraba, preguntar algo le destraba un montón de otras preguntas, ¿está bien? Entonces, nosotros hasta acá tenemos básicamente registrado estas dos posiciones, pero si nosotros tuviéramos un sensor de movimiento y estuviéramos captando todo el movimiento del vehículo, del primero, del que va del punto P1 al punto P2, entonces, y además tuviéramos registrado el tiempo a medida que se va desplazando, uno podría representar el movimiento en un gráfico que es posición en función del tiempo. ¿Está bien? Y si el movimiento no es uniforme, no es el MRU que vieron en el CBC, entonces el movimiento no va a ser una recta y va a estar representado, por ejemplo, por esta línea azul, ¿está bien? Que está acá. ¿Sí? En donde vemos que a los 1 segundo se está en la posición 19 metros y a los 4 segundos está en la posición, creo que era 270 y algo, ¿no? 280 y algo. 277. ¿Está bien? No está acá el detalle. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta es la representación del movimiento en un diagrama de posición en función del tiempo. ¿Está bien? En este diagrama, la velocidad media va a estar representada por la pendiente de esta recta verde que está acá. ¿Está bien? Porque dado que la velocidad media es el desplazamiento y el tiempo que tarda en desplazarse, fíjense que el desplazamiento, fíjense, por otro lado, que la proyección de esta curva sobre el eje Y, lo que nos da es la secuencia de posiciones en la cual se va desplazando este móvil, y esto que está acá no es otra cosa que la trayectoria del móvil, ¿está bien? En la clase que viene vamos a hacer más hincapié en la trayectoria, pero la trayectoria, yo les voy adelantando, la trayectoria es la secuencia de posiciones que va ocupando el móvil en el espacio. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el desplazamiento justamente es lo que mide este cateto de acá, x2 menos x1, el cateto horizontal es el tiempo que tardó en desplazarse, por lo tanto, si uno divide esta cantidad y esta cantidad, lo que le da es la pendiente de esta recta. O sea que la pendiente de la recta tangente es la pendiente, perdón, de esta recta que pasa por estos dos puntos, no es otra cosa que la velocidad media. ¿Sí? Si uno mide el tiempo en la posición en metros y el tiempo en segundos,
las unidades de velocidad media van a ser en metros por segundo, y acá tienen algunas, una tabla de magnitudes típicas. ¿Sí? Ahora, el problema con la velocidad media, como una magnitud que yo la quiero usar para describir un movimiento, es que es una magnitud grosera en cierto punto, es una magnitud que le falta precisión, ¿está bien? Y la precisión que le falta justamente tiene que ver con el intervalo de tiempo que uno está usando, digamos. Si yo quisiera que esta velocidad sea más precisa, yo tendría que ir achicando el intervalo de tiempo, digamos. Cuanto más achique este intervalo de tiempo, menos ignoro yo de lo que pasa en el medio. ¿Está bien? Y justamente, digamos, si uno va achicando el intervalo de tiempo sistemáticamente, uno puede arribar a un concepto que es central, que fue central a la hora de tener una descripción cuantitativa de los movimientos, que es el concepto de velocidad instantánea, y el concepto de velocidad instantánea no es otra cosa que está atado al concepto de límite y de derivada, que ustedes vieron en análisis 1, ¿está bien? Y ese concepto es fundamental, ¿está bien? Entonces, ¿cómo definimos la velocidad instantánea? Fíjense que naturalmente la velocidad es una magnitud que depende de dos instantes, ¿está bien? Porque de alguna manera la velocidad es una distancia de recorrida o un desplazamiento debido al tiempo que tarda en desplazarse. ¿Está bien? ¿Cómo podemos llevar ese concepto de desplazamiento, o sea, esa definición que depende de dos puntos, al concepto de velocidad instantánea, es decir, asignarle un valor de velocidad a un solo instante? ¿Está bien? Ese paso conceptual es lo que subyace en el concepto de límite. ¿Está bien? Entonces, lo que uno hace para definir la velocidad instantánea es tomar intervalos de tiempo cada vez más chiquitos y calcular la velocidad media para esos intervalos de tiempo cada vez más chicos. ¿Está bien? Con esos intervalos cada vez más chicos, uno arma una sucesión, ¿sí?, de velocidades medias, es decir, a medida que uno achica el intervalo de tiempo, se achica el intervalo de desplazamiento, el cociente va cambiando, pero a medida que va cambiando, no necesariamente va dando distintos valores, sino que en el límite, cuando delta t tiende a 0, el cociente de estas dos cantidades tiende a un valor, ¿está bien? Converge un valor, y ese valor es lo que vamos a llamar la velocidad instantánea. Y no es otra cosa que la derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Está bien? Y acá no solo definimos velocidad instantánea, sino que introducimos una definición, una notación de derivada, que en principio en análisis del CBC, no sé si la ven o la ven poco, está bien, que es la notación en términos de los cocientes incrementales, ¿está bien? De los diferenciales. ¿Sí? ¿Esta notación de derivada la vieron? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Buenísimo, entonces. ¿Está bien? O sea, eso quiere decir que es la derivada de la posición respecto al tiempo, y da una idea de que esto lo podemos pensar como el cociente entre dos cantidades infinitesimales, un desplazamiento infinitesimal dividido un intervalo infinitesimal de tiempo. ¿Está bien? Lo que yo les decía es que el concepto de derivada está de alguna manera reflejado en esta tablita que yo les estoy mostrando acá. Supongamos que uno quiere sacar cuánto vale la velocidad instantánea en el tiempo 1 segundo, cuando la posición es 19 metros, ¿está bien? Entonces uno, en principio, se fija a los 1 segundo en qué posición estaba, 19 metros, se fija, este es un ejemplo, ¿está bien? Por ejemplo, que a los 1,2 segundos estaba en una posición que es 27,36 metros, calculo la velocidad media entre 1 y 1,2 segundos, y este cociente me da 43,7 segundos. ¿Está bien? Si ahora yo achico mi intervalo de tiempo, o sea, en vez de tomar la velocidad media entre los 1 y los 1,2, lo tomo entre 1 y 1,1, entonces, a los 1,1 segundos, la posición era 22,99 metros,
si yo calculo la velocidad media entre 1 y 1,1 segundos, me da 40,09, me da distinta, ¿está bien? Pero si yo voy achicando ahora el intervalo de tiempo, me acerco cada vez que el segundo instante de tiempo sea cada vez más cercano al primero, fíjense que cuando yo voy calculando acá el cociente entre el desplazamiento y el tiempo, esos cocientes se van acercando cada vez más, si bien son distintos, cada vez son más parecidos y van convergiendo en un único valor. Ese valor va a ser 38 metros por segundo, y es la forma en que le asignamos el valor de velocidad instantánea a un instante. Es decir, cómo le asignamos un valor que en principio depende de 2 instantes a un único instante. ¿Está bien? Así es lo que se define como velocidad instantánea. Yo tengo acá un dibujito que todavía no subí, y se lo voy a mostrar. Esto tiene su correlato acá, es decir, vemos gráficamente, lo podemos ver acá, ¿está bien? La idea sería que en los puntos en donde están muy cerquita, las pendientes son muy parecidas. Exactamente, las pendientes son muy parecidas, es decir, ¿cuál es el concepto para definir la velocidad instantánea? ¿Está bien? Yo tomo imagínate que el movimiento viene descrito, la posición en función del tiempo, como en el dibujito ese, por este gráfico que está acá bien resaltado en negro, ¿está bien? Entonces, si yo calculo la velocidad media entre este punto y este punto, ¿está bien? Lo que voy a hacer es x1 menos x dividido t sub 1, que está acá, menos t. Hago x1 menos x dividido t sub 1 menos t, y eso me da la velocidad media entre este instante y este instante. ¿Está bien? Esa velocidad media es la pendiente de esta recta que pasa por esos 2 puntos, que se llama recta secante. ¿Sí? Ahora, a medida que yo voy tomando el segundo instante, lo voy eligiendo más cerca del primero, todas estas rectas secantes van cambiando de pendiente, pero a medida que me voy acercando a este punto, las pendientes se van haciendo cada vez más parecidas entre sí, hasta que las pendientes de estas rectas secantes convergen a la pendiente de esa recta tangente. Es decir, si yo tomo la sucesión de números que me dan los valores de las pendientes de las rectas secantes y me fijo a qué valor converge esa sucesión de números converge a la pendiente de esa recta tangente. ¿Está bien? Es entonces que se define la velocidad instantánea como el límite al cual convergen todas esas pendientes, que no es otra cosa que la definición de derivada. ¿Está bien? La derivada de una función lo que me da es la tasa de crecimiento instantánea de esa función, y se representa gráficamente como la pendiente de la recta tangente en un determinado instante. ¿Está bien? Y eso está representado aquí. ¿Está bien? Entonces yo voy calculando todas las pendientes, todas las rectas secantes, esas pendientes en el límite, cuando el t tiende a 0, converge a un número que es la pendiente de la recta tangente en ese punto, y es lo que definimos como la derivada de la función en ese punto. Si en particular la función que estamos graficando es la posición en función del tiempo, a esa derivada la llamamos velocidad. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Sí. ¿Hay alguna pregunta a este gráfico o vuelvo al libro? Bueno, vuelvo al libro. Entonces, de esa manera definimos la velocidad instantánea. La velocidad instantánea, entonces, es la derivada de la posición respecto del tiempo. Y en general, si la posición es un vector, la velocidad, y vamos a ver también las clases que vienen, la velocidad también va a ser un vector. ¿Está bien?
Solo que en estos momentos, al estar restringido su movimiento rectilíneo, todavía no se ve bien que es un vector. ¿Está bien? Al módulo de vector velocidad, muchas veces se lo llama la rapidez. ¿Está bien? La rapidez es el módulo de ese vector, y básicamente lo que denota es la distancia recorrida por unidad de tiempo. ¿Está bien? Sin importar en qué dirección se mueve. ¿Está bien? Pero acá, en términos de velocidad, el signo de la velocidad básicamente me dice el sentido en el cual se está moviendo en esta dirección rectilínea. ¿Sí? Entonces acá tienen lo que está bueno en el libro y que lo pueden usar como un complemento de la práctica, de los ejercicios de la práctica, es que tiene bastantes ejemplos que están guiados. Es una que define un concepto, inmediatamente hace un ejemplo de un problema en donde les va guiando qué es lo que tienen que identificar a resolver, cómo se plantea, cómo lo resuelve. Está bien, empezando de ejercicios sencillos a ejercicios más complicados. Está bien, son ejemplos guiados. Y al final del capítulo también hay una serie de problemas que, si tienen ganas, lo pueden usar para complementar los ejercicios que están en la guía. ¿Sí? Como yo les decía acá, todo esto también tiene un correlato, como estuvimos viendo en la guía, esto en gráficos. Si yo tengo un gráfico de posición en función del tiempo, ¿está bien? Esto es un gráfico que básicamente les muestra lo mismo que yo les estaba mostrando, quizá de una forma un poco menos detallada. ¿Está bien? Si la posición en función del tiempo viene dada por esta línea azul, entonces la velocidad media entre P1 y P2 viene dada por la pendiente de esta recta verde, que en este caso es 75 metros por segundo. Si achicamos el intervalo de tiempo, me cambia la velocidad media, pasa a ser de 75 a 55, ¿está bien? Y si así la vamos achicando, podemos, estas rectas secantes van a converger en la pendiente de esta recta tangente, cuya pendiente me da la velocidad instantánea en este punto. ¿Está bien? Si uno calcula la velocidad instantánea, la pendiente de esta recta tangente le da 40 metros por segundo, que es lo que representa la velocidad en ese instante. ¿Está bien? Entonces, les hago una pregunta acá. Fíjense que cuando yo grafico posición en función del tiempo, esta línea azul no es una línea recta. ¿Qué me dice el hecho de que eso no sea una línea recta? Y que dice que el movimiento... ¿Aceleración puede ser? ¿Que hay aceleración o que el movimiento no es rectilíneo? Que no es El rectilíneo. movimiento no es rectilíneo. ¿Que el movimiento no es rectilíneo? Puede ser rectilíneo. Aceleración, ¿no? Que hay aceleración, ¿no es? ¿Que hay aceleración? ¿Por qué sé que hay aceleración? Porque si fuera rectilíneo no tiene que ser una línea recta porque va a ver el mismo desplazamiento a igual tiempo. A ver, ¿estamos hablando de movimiento rectilíneo o de movimiento? Porque te estás moviendo por solamente el eje X. El otro Exactamente. eje es el tiempo, o sea... El otro eje es el tiempo. Está muy bien. O Eso sea, es porque no estás teniendo X e Y, estás teniendo solamente movimiento en X. exactamente. Si el movimiento no fuera rectilíneo, yo lo tendría que estar describiendo con 2 coordenadas, no con 1. No es uniforme. ¿Está bien? No es uniforme. Entonces, separemos los tantos. Primero, si yo tengo un gráfico de posición en función del tiempo, como en este caso, X en función del T, la forma de la curva no me da idea de la trayectoria. ¿Está bien? Lo que me dice cómo es la trayectoria, es decir, cómo es el movimiento, si es en línea recta o no, básicamente está porque acá la información está contenida en que yo ese movimiento lo estoy describiendo con una única coordenada. Si yo lo estoy describiendo con una única coordenada, y me dicen que esa coordenada describe completamente el movimiento, entonces yo puedo estar seguro que ese movimiento es un movimiento en línea recta. ¿Está bien? Como bien dijeron ahí. Así que eso es lo primero que vamos a separar. O sea, que esta es una línea curva y no recta, no me dice nada acerca de la trayectoria.
Lo otro, que esto sea, que es lo otro que me estaban diciendo por acá, es si esta línea es curva, entonces el movimiento es acelerado. ¿Por qué es acelerado? Porque hay varias velocidades instantáneas en la misma curva, lo que da a entender que la velocidad no es uniforme, es variada. Exactamente, exactamente, muy bien, porque si nosotros estamos de acuerdo en que la velocidad es la pendiente de la recta, viene dada, la velocidad en cada instante viene dada por la pendiente de la recta tangente en ese instante, uno puede ver acá que si yo me fijo esta recta tangente y me fijo acá otra recta tangente en otro instante, esas rectas tangentes van a tener distinta pendiente y por lo tanto distinta velocidad. Y si está cambiando la velocidad, por más que todavía no lo definimos, como está su repaso, ustedes ya saben que esto es un movimiento acelerado. ¿Está bien? Entonces, si el movimiento no fuera acelerado, la velocidad tendría que ser la misma, y para la velocidad, la velocidad tendría que ser la misma. En todos los puntos, la curva que me describe la posición en función del tiempo tendría que tener la misma recta tangente. Para que eso suceda, esa curva tiene que ser una recta. ¿Está bien? O sea que cuando uno tiene un movimiento rectilíneo uniforme, la posición en función del tiempo, como bien lo vino el CBC, viene dada por una recta. ¿Sí? Si yo tengo un movimiento más complejo, como el que acá está descrito en la figura 2.8, ¿está bien? Fíjense que acá el movimiento es, está dado por esta línea azul, ¿sí? La posición arranca siendo una posición negativa, ¿está bien? La posición entonces se va acercando cada vez más a cero, va aumentando en términos absolutos, en el punto B se hace cero, en el punto C llega hasta un valor máximo y después empieza a disminuir hasta que asintóticamente se acerca a la posición cero. ¿Está bien? Fíjense que este gráfico es la descripción de un movimiento rectilíneo que está descrito acá en el panel D. ¿Está bien? Entonces, que empieza en una posición negativa implica que a tiempo cero la posición está a la izquierda del origen, ¿está bien? Como está puesto acá. Y fíjense que si bien yo tengo un gráfico de posición en función del tiempo, gracias a la definición de velocidad que acabamos de dar, uno también tiene información de la velocidad, porque dijimos que la velocidad viene dada por la pendiente de la recta tangente en un gráfico de posición en función del tiempo, dado que la velocidad es la derivada de la posición. Entonces, en este punto A, yo sé con qué velocidad arranca, porque es la pendiente de esta recta verde que está acá. Es una velocidad, como esta recta tiene pendiente positiva, la velocidad es positiva. Esto quiere decir que si bien arranca a la izquierda del origen, se va a mover hacia la derecha. ¿Está bien? A medida que se mueve hacia la derecha, fíjense que las pendientes de la recta tangente se van haciendo cada vez más empinadas, va aumentando la velocidad en módulo. ¿Está bien? Cuando llega al origen, tiene una velocidad que parece ser las más grandes posibles, porque fíjense que acá, a partir de acá, las rectas tangentes empiezan a ser cada vez más horizontales, hasta que en el punto C, ¿cuánto vale la velocidad? Cero. Cero, ¿está bien? En ese punto se detiene e invierte el sentido del movimiento. ¿Está bien? Fíjense que a partir de ahí las velocidades pasan a ser negativas, la posición se empieza a acercar al origen, el móvil se empieza a desplazar en este sentido, ¿sí? Y a medida que se va acercando al origen, cada vez se empieza a mover cada vez más lento. ¿Está bien? Entonces, esta es la descripción de un movimiento que no es un movimiento rectilíneo, pero no es ni un movimiento rectilíneo uniforme, ni un uniformemente variado. ¿Está bien? Es un movimiento que cambia de sentido y va cambiando de velocidades y todo eso. ¿Está bien? Pero, con lo que vimos hasta ahora, ya básicamente podemos describir cómo es el movimiento de esa partícula. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, así como uno dice, bueno, mira, algo se está moviendo si cambia de posición en el tiempo, entonces quiero describir cómo es los cambios de posición. Para describir los cambios de posición, uno se inventa o se define una magnitud que es la velocidad.
esa velocidad en principio la define como una velocidad media, y después, a partir de la noción de límite y de derivada, la define como define una magnitud que es la velocidad instantánea, que me dice con qué rapidez y en qué sentido se va moviendo en cada instante. De la misma manera, uno puede preguntarse, bueno, pero si yo tengo un movimiento como este, en donde la velocidad va cambiando en el tiempo, yo también podría definir una magnitud que me describa cómo cambia la velocidad en el tiempo. Y esa magnitud no es otra cosa que la aceleración. Entonces, así como uno describe los cambios en la posición con la velocidad, uno puede describir los cambios en la velocidad con la aceleración. Entonces, usando el mismo esquema de razonamiento, uno puede definir la aceleración media de un movimiento de un cuerpo puntual como la variación de velocidad entre dos instantes posibles, entre dos instantes distintos, dividido el tiempo que transcurre entre esos dos instantes, o sea, delta B dividido delta T. ¿Sí? Acá tengo un comentario, ¿está bien? Entonces, esto ya también seguro lo discutieron en el CBC, ¿está bien? Que tiene que ver con que la aceleración también puede ser positiva o negativa, ¿está bien? Y muchas veces uno asume que la aceleración, si la aceleración es negativa, entonces el cuerpo se está frenando, porque eso parecería indicar que la velocidad está disminuyendo. ¿Okay? Pero con ese razonamiento hay que tener un poco de cuidado, porque eso es cierto siempre y cuando las dos velocidades sean positivas. Es decir, si las dos velocidades son positivas, V1 y V2 en estos dos instantes, entonces la diferencia V2 menos V1 es menor que 0. Eso quiere decir que si las dos son positivas, el módulo de la segunda velocidad es más chico que el de la primera, entonces el móvil tiene aceleración negativa, y en este caso se está frenando, ¿está bien? Pero yo también podría tener una aceleración negativa en el caso en que el cuerpo estuviera acelerando hacia la izquierda, ¿sí? Porque en ese caso, si el cuerpo se mueve hacia la izquierda, las dos velocidades van a ser negativas, ¿está bien? Y si la segunda velocidad es más grande que la primera en módulo, ¿está bien? Es decir, si el cuerpo está acelerando, la diferencia V2 menos V1 va a ser negativa, pero va a ser negativa porque el signo no solo está asociado a esta diferencia, sino que me está diciendo el sentido del desplazamiento. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, la aceleración es negativa, pero el móvil no se está acelerando, no se está frenando, perdón, se está acelerando, ¿está bien? Entonces, cuando uno analiza, y eso lo van a trabajar un poco en la práctica, lo vamos a discutir un poco al final de la clase de hoy, la clase que viene, cuando uno analiza el signo de la aceleración, tiene que tener cuidado, porque en el signo de la aceleración es un signo que viene no solo de la diferencia de las velocidades, sino también de los signos que traen las velocidades, ¿está bien? Es decir, hay dos instancias que me van a dar el signo de aceleración, y eso me involucra no solo que está disminuyendo o aumentando el módulo, sino también el sentido de movimiento, ¿está bien? Entonces, el signo de aceleración por sí solo no me dice si el movimiento se está acelerando o se está frenando. ¿Sí? Eso me imagino que en el CBC en algún momento lo han discutido, ¿no es cierto? Sí, sí. Muy bien. Entonces, así como definimos la aceleración media, y acá hay un ejemplo, como yo les dije, otro ejemplo del libro, para que calculen las aceleraciones medias en distintas circunstancias, uno, con el mismo criterio que define la aceleración media, puede definir la aceleración instantánea, ¿está bien? Porque el criterio que está usando es el criterio de definición de derivada, y uno puede definir la derivada de cualquier función que sea continua y derivable, ¿está bien? Entonces, si ahora tomo el límite de las velocidades medias cuando el intervalo de tiempo tiende a 0, eso lo que me va a dar es la aceleración instantánea en un instante, y no es otra cosa que la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Está bien? Entonces,
la derivada de la velocidad respecto del tiempo es la aceleración instantánea en la que me da entonces la tasa instantánea de los cambios de la velocidad, ¿sí? Y la que me va a decir cómo está cambiando la velocidad con el tiempo. ¿Está bien? Uno, con este criterio, podría seguir ad infinito y decir, bueno, si yo entonces me definí la velocidad para cuantificar los cambios en la posición y me definí la aceleración para cuantificar los cambios en la velocidad, me podría definir una magnitud que me cuantifique los cambios en la aceleración, es decir, una derivada de la aceleración. Pero el tema es que ustedes ya saben, ya vieron las leyes de Newton y saben que lo relevante en las causas del movimiento, lo que me provoca la interacción de los cuerpos, lo que produce la fuerza son aceleraciones, y entonces no me interesa ir más allá de la derivada de la velocidad. O sea, no me interesa ir más allá de la aceleración. ¿Está bien? Entonces, también la aceleración, como cualquier derivada, tiene su correlato gráfico. ¿Está bien? Si yo tengo la velocidad en función del tiempo, suponiendo que está representado en ese ejemplo por esta gráfica verde que me da cómo cambia la velocidad en función del tiempo, entonces la aceleración media entre los instantes es la pendiente de esta recta secante, y la aceleración instantánea en cada instante va a estar dada por la pendiente de la recta tangente en un gráfico de velocidad en función del tiempo. Y acá tiene un recuadrito en donde hace hincapié en los signos de velocidad y aceleración, como les comenté hace un rato. ¿Está bien? Y después lo que termina un poco de cerrar estas definiciones. Si nosotros definimos la aceleración como la derivada de la velocidad respecto del tiempo, pero a su vez la velocidad era la derivada de la posición respecto del tiempo, entonces la aceleración no es otra cosa que la derivada segunda de la posición respecto del tiempo 2 veces. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estoy yendo muy rápido o estoy yendo bien? Bien, bien. Buenísimos. Sigo entonces. Entonces, por ejemplo, acá tiene un ejemplo que es el de la figura 2.13, en donde les muestra cómo varía la velocidad de un móvil en función del tiempo. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un gráfico de velocidad en función del tiempo, la aceleración viene dada por la pendiente de la recta tangente en este gráfico. ¿Sí? Fíjense entonces que esto, lo que nos está diciendo acá es que a tiempo cero la velocidad de este móvil, la velocidad de este móvil, ¿cómo es? En el punto A. ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. ¿Y qué es positiva? La aceleración. La aceleración, ¿está bien? Entonces, fíjense que en este caso la aceleración es positiva, la velocidad es negativa, quiere decir que en el instante cero el móvil se está moviendo hacia la izquierda, pero la aceleración va hacia la derecha. ¿Está bien? Eso que se está frenando, exactamente. Siempre que los vectores velocidad y aceleración apunten en sentido contrario, eso lo que me está indicando es que el móvil se está frenando. Porque el signo de la aceleración va en la dirección en donde lo que me indica el sentido de la aceleración es el sentido de los cambios de la velocidad. ¿Está bien? Entonces, si la aceleración apunta para la derecha, quiere decir que los cambios en la velocidad están yendo para la derecha, vectorialmente. Eso quiere decir que la velocidad va disminuyendo su módulo. Y eso lo puedo ver acá. ¿Está bien? A medida que, fíjense que la velocidad viene siendo negativa, pero cada vez tiene valores más pequeños. En el punto B, la velocidad se me hace 0. ¿Está bien? Y en este caso la aceleración sigue siendo positiva. Ese es el punto B que está acá. O sea, el móvil se estaba moviendo para la izquierda y se estaba frenando. Cuando llega al punto B, al tiempo C sub se detiene con una aceleración positiva para la derecha. ¿Está bien?
Entonces, a partir de ahí se empieza a mover para la derecha. Yo esto lo veo porque ahora, a partir del punto B, la velocidad es positiva. Fíjense que esto va aumentando. ¿Está bien? Va tomando valores positivos. ¿Sí? Pero fíjense que a medida que va tomando estos valores positivos, ¿qué pasa con la recta tangente? Se va achatando, se va tendiendo a cero. Quiere decir que si bien la aceleración acá es positiva, va siendo cada vez menos positiva, ¿está bien? Se va haciendo cada vez más cero, hasta que llega a este punto en el cual la velocidad es positiva y la aceleración es cero. ¿Está bien? Y a partir de acá, la aceleración pasa a ser negativa. La velocidad sigue siendo positiva, pero la aceleración pasa a ser negativa, ¿lo ven? Pero van en el mismo sentido, entonces como que contribuyen entre sí. Pero van en el mismo sentido. Van en el mismo sentido, ¿está bien? Ahora, en este punto, la velocidad es positiva, entre C y D, la velocidad es positiva, pero la aceleración es negativa. Claro. Entonces, ¿qué pasa con el movimiento? ¿Qué está haciendo ese móvil? Ah, no, me equivoco. No, está... ¿Frenando? Está frenando, sí. Se está frenando, ¿está bien? Porque la velocidad es positiva, se está moviendo para la derecha, pero la aceleración es negativa. Me está diciendo que se está frenando. ¿Está bien? ¿Y en qué instante se frena? Cuando llega a cero. Cuando llega a cero, cuando la velocidad es cero, en el punto D. Y a partir de ahí... Perdón. Ahí ya la está acelerando y está quieto. Está acelerando, acá está, exactamente. Sí, tengo una pregunta. La velocidad es cero, pero está acelerando. Claro. Y de D a E, la velocidad es negativa y la aceleración también es negativa, entonces los dos están yendo al mismo sentido. Exactamente, entonces está aumentando el modo de la velocidad. No me termina de No entiendo. que la velocidad sea cero y esté y tenga aceleración, que es como que no puedo imaginarme el concepto, digamos. Tenía la misma duda. Está muy bien, digamos, pero fíjense que es un concepto, ¿alguno de ustedes manejó alguna vez? ¿Manejan? No. Sí. Bueno, si no manejan, más la acompañante. En el momento en que estás en el semáforo en rojo y vos estás quieto en el semáforo, ¿la velocidad cuánto vale? Cero. Cuando el semáforo se pone en verde, ¿vos qué haces? Apretás el acelerador. Sí. Y sacás el pie del embrague. Ahí, toda la fuerza del motor se traslada a las ruedas. Automático, ¿Está bien? Entonces, en ese momento, la aceleración es distinta de cero. ¿Qué quiere decir que la aceleración es distinta de cero? Quiere decir que se está produciendo un cambio en el cual, se está produciendo un proceso en el cual va a cambiar la velocidad. En el siguiente instante, la velocidad va a ser distinta de cero. Como una tensión, pues. Hay una fuerza que está actuando. ¿Está bien? No sé de qué naturaleza. Es muy notable. Apenas en la moto es muy notable eso. Porque apenas soltás, se te va, sí, exactamente. Sí, con las botas livianas. En el auto automático también, porque tenés el pie en el freno. Tenés el pie en el freno. Ahí ya depende un poco de cómo sea Pero vean, sin ir necesariamente un auto o a lo que sea, uno lo puede pedir. Ustedes ya vieron, y lo vamos a ver ahora al final de la clase, pero ustedes ya vieron caída libre y tiro vertical, digamos. Si yo tiro una piedra para arriba, ustedes ya saben que si yo puedo expresar el rozamiento del aire, esa piedra está sometida a la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Claro. Ahora mismo tenemos una aceleración, estamos sometidos a la aceleración de la gravedad y sin embargo no nos movemos. Estamos sentados, básicamente. Nos movemos, pero justamente esa es la aproximación. Si quisiéramos describir nuestro movimiento como un cuerpo puntual, bueno, nuestra traslación es cero, digamos. ¿Está bien? No es cero, estamos en el mismo lugar como cuerpo puntual, digamos, pero yo puedo estar moviendo los brazos y todo. Digamos. Si quisiera describir el movimiento de mis brazos y todo, bueno, eso es un poco más complicado. Claro, asumiendo que somos un puntito en el espacio. Pero asumiendo que somos un puntito, cuando asumimos que somos un puntito, lo que estamos diciendo es, mira, en términos de traslación,
¿Te estás trasladando o no? ¿Estás quieto arriba? Yo estoy sentado arriba de mi silla, digamos. O sea que básicamente, a los efectos de traslación, yo estoy quieto. ¿Está bien? Claro. Pero ahora, Si si la tiene definí con un delta X sobre un delta T, entonces nuestra velocidad sería 0 porque no nos estamos trasladando. Exactamente, pero vos pensá ahora la piedra. Yo tiro la piedra para arriba, la piedra se va moviendo. A medida que va subiendo, se va frenando. Cuando llega al punto más alto, ¿la velocidad cuánto vale? 0. 0. Pero Pero todavía, ¿y yo por qué sé que la aceleración ahí no puede valer 0? ¿Por qué sé que está Porque acelerado? después, claro, en el próximo T ya va a seguir valiendo exactamente la misma aceleración. Es Tiene que otra si la velocidad. aceleración sería 0, no habría movimiento. Exactamente. ¿O sí? Si yo, gracias, en un punto la velocidad vale 0 y la aceleración vale 0, eso se quedaría ahí. Entonces, ¿Cómo si no hubiera aceleración no habría movimiento? momento, No sí. entendí. Yo no dije la eso. aceleración como el delta B, o sea, el cambio de la velocidad tiene que ver con un cambio de posición. Entonces, si la aceleración es 0, para mí tampoco tendría que haber velocidad y con eso tampoco habría movimiento. Es lo que me parece a mí. Está muy buena la discusión y eso lo vamos a terminar cerrando cuando veamos movimiento oscilatorio. ¿Está bien? Okay. Puede ser, digamos, para que algo se quede quieto en equilibrio, la aceleración tiene que valer 0 y la velocidad tiene que valer 0. Porque Se si puede la dar el caso de un la única que movimiento. vale- perdón. No, dale. Seguí. No, porque si la aceleración es la única que vale 0, el cuerpo se puede estar moviendo constante, a velocidad constante, o puede estar quieto. Porque la aceleración lo único que te dice es si aumenta o disminuye o no hace nada la velocidad. Exactamente. La aceleración lo único que me dice es que está cambiando la velocidad, que va a cambiar la velocidad. O sea, la aceleración instantánea me dice que en un determinado instante la velocidad va a ser distinta si es distinto de 0. Si en un instante la aceleración vale 0, ¿está bien? Eso quiere decir que la velocidad en el próximo instante va a ser la misma. Sí, alguien está levantando la mano. Sí, en el ejemplo de la pelotita, o sea, cuando llega al punto más alto, la velocidad es 0, pero la aceleración es la de la gravedad. Exactamente. ¿Y sabes por qué me doy cuenta de eso? Porque en el próximo instante la velocidad es distinta. Claro. Porque si eso llegara al punto máximo, ahí se detiene. Si en ese punto la velocidad se hace 0, si la aceleración se hiciera 0 también, entonces quiere decir que la velocidad es 0 y la aceleración 0 me dice que la velocidad no va a cambiar. Entonces se quedaría ahí congelada. ¿Está bien? Si cambia la velocidad es porque en ese punto la aceleración no era 0. Y efectivamente es la de la gravedad. ¿Sí? Sí, ¿Vamos bien? Buenísimo. Entonces, este es un gráfico de algún movimiento medio raro que probablemente no hayan visto hasta ahora, en el cual la descripción la hacemos en términos de la velocidad en función del tiempo. ¿Bien? Ahora, uno típicamente, exacto, Gonzalo dice, actúa el peso en la altura máxima, por eso la velocidad se detiene, pero la aceleración de la gravedad no sería 0. Exactamente, la aceleración de la gravedad es la misma durante todo el movimiento, tanto cuando sube como cuando baja. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, ahora ven una descripción de un movimiento, es el mismo ejemplo de antes, de la figura 2.8, pero ahora, además de mirar la velocidad, vamos a mirar la aceleración también. Fíjense que esto es un movimiento, esto es un gráfico de posición en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, las rectas tangentes verdes, ¿qué información me dan? Velocidad. La velocidad. La velocidad. La velocidad. ¿Y la información de la aceleración en dónde está?
en lo que sería la segunda derivada, que es la concavidad, ¿no? Perfecto, exactamente. ¿Sí? Recordamos entonces, como definimos que la aceleración era la derivada de la velocidad, y eso hacía que sea la derivada segunda de la posición, entonces, en este gráfico, la información de la aceleración está dada en la concavidad de la curva. ¿Está bien? Entonces, durante este tramo que va de A a B, fíjense que la velocidad acá es, en A, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Negativa. La velocidad, ¿eh? Positiva. No, positiva. Ah, Positiva. Fíjense que ahora tenemos un gráfico de posición en función del tiempo. ¿Está bien? Estén atentos siempre a esto que están graficando, porque a veces si uno se ensarta acá, después es un problema. ¿Está bien? Entonces, acá tengo esta velocidad que es positiva. Acá tengo otra velocidad que es positiva. Y fíjense que esta recta tangente es más empinada. ¿Está bien? Eso es porque la concavidad de esta curva, ¿cómo es? De esta parte de la curva, entre A y B. Positiva. Positiva. Es positiva, para arriba. ¿está bien? Es positiva, eso me dice que la derivada segunda es positiva, la aceleración es positiva. Entonces estoy en un régimen entre A y B en donde la velocidad es positiva y la aceleración es positiva. ¿Está bien? Entonces, entre A y B, el movimiento del cuerpo, de este cuerpo que es rectilíneo, es un movimiento, ¿cómo sería? ¿Acelerado o desacelerado? Acelerado, porque Acelerado. Acelerado. no tanto de la velocidad como la aceleración son el mismo. Exactamente. O sea, tiene signo positivo. Exactamente. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, los dos tienen el mismo, el módulo de la velocidad va aumentando. ¿Está bien? En B es un punto que, si se fijan, es lo que se llama, lo que definí en el análisis como un punto de inflexión, un punto en donde cambia la derivada segunda, cambia la concavidad de la curva. ¿Está bien? Pasa de ser cóncava a ser convexa. Una curva convexa o cóncava hacia abajo, o carita triste, es un tramo del movimiento en donde la derivada segunda es negativa. Ya, acá la derivada segunda es negativa. Si en particular yo lo que tengo acá es posición en función del tiempo, esto me dice que la aceleración es negativa. ¿Está bien? O sea, durante todo este tramo, hasta E por lo menos, por acá, hasta D, entre B y D, la aceleración es negativa. ¿Eso quiere decir que entre B y D el movimiento es desacelerado o yo estoy siendo apresurado en decir esto? No siempre. ¿Es desacelerado siempre? No siempre. No siempre. Ah, muy bien. ¿Por qué no siempre? Porque, claro, entre B y C la velocidad es positiva y después, o sea, ahí estaría como frenando, y Claro. después entre C y D estaría acelerando. Exactamente. Fíjense que acá esto es como si... acá, entre B y D, el movimiento es como parecido a un tiro vertical, digamos. ¿No? Entonces, a esta altura 0, sale con una velocidad positiva, se va frenando, cuando llega a C se frena. ¿Está bien? Y a partir de C, la velocidad pasa a ser negativa. Entonces se empieza a mover en sentido hacia la izquierda, por eso la posición empieza a disminuir, se empieza a acercar al origen. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que estamos haciendo es un poco lo que dicen acá en el chat. Lo que estamos usando es haciendo lo que aprendieron en análisis como análisis de funciones para interpretar el movimiento de un cuerpo. ¿Está bien? Entonces fíjense que uno usando análisis de funciones, y cuando estas magnitudes me representan algún fenómeno medible, alguna magnitud medible del fenómeno que quiero describir, entonces yo, haciendo el análisis de función, puedo tener una visión cuantitativa del fenómeno que quiero describir. En este caso es el movimiento de un cuerpo puntual. Entonces yo, mirando y leyendo este gráfico, puedo decir cuándo va para la derecha, cuándo va para la izquierda, cuándo se frena, cuándo pasa por el origen, cuándo está acelerando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Y la forma cuantitativa de hacer eso es describiendo esto en términos de funciones y análisis de funciones. Vamos a ver que en la clase que viene esto lo vamos a hacer con ejemplos y vamos a ver cómo podemos describir
cualquier movimiento rectilíneo simplemente sacando las ecuaciones de movimiento y haciendo una serie de funciones de sus ecuaciones de movimiento. ¿Está bien? Entonces, cuando al principio decíamos cómo piensa un físico, bueno, ¿cómo pensamos esto? Es de esta manera. ¿Está bien? O sea, queremos describir un movimiento, nos definimos una serie de magnitudes que nos parecen funcionales a la descripción de ese movimiento, que nos parecen que nos va a dar la mejor descripción de ese movimiento, y luego matematizamos esa descripción usando el soporte que tenemos de análisis de funciones. ¿Está bien? En este caso describimos el movimiento de este cuerpo puntual. Profe, tengo una pregunta. Decime. Acá un poquito más abajo en esta misma página. Sí, ¿acá? Abajo, sí, más abajo. Más abajo, acá. ¿Acá está bien o más abajo? No me acuerdo dónde estaba, pero en fin, era el gráfico de velocidad en función del tiempo. Más arriba, acá. Ese, sí, perdón. Sí. ¿Cómo sabemos la posición con respecto al cero? Acá no lo sabemos. Eso es una muy buena pregunta. Podría estar acá no lo sabemos. Acá no lo sabemos, exactamente. Yo lo digo por... Claro, perfecto, gracias. Te la tienen que dar. Sería el resto de... Sería la constante que te sale de la integral. Exactamente, eso lo vamos a ver en detalle en la clase pasada. La clase que viene. Seguí, dale. Lo estabas diciendo muy bien. Que no entendí lo de la integral. No, ¿quién estaba hablando? No vi el nombre de la chica que estaba hablando. Que a su vez como podés derivar para sacar desde una ecuación de la velocidad, la ecuación de la aceleración, puedes integrar la ecuación de la velocidad para obtener la de la posición. Y cuando integras, te queda una constante que no sabes cuál es, y esa constante es x0. Y x0 es dato del ejercicio. ¿De tu ejercicio o es a partir de la observación? Muy bien, Eva, gracias. Y efectivamente eso es lo que uno obtiene cuando uno saca las ecuaciones de movimiento a partir de conocer la aceleración. Ustedes lo vieron, lo tienen muy trabajado para el caso en que la aceleración es cero, que es lo que se llama el MRU, o la aceleración es constante, ¿no es cierto? Entonces, si uno tiene la aceleración constante, uno puede integrar la aceleración. Acá en el libro lo hace de manera gráfica, como uno lo haría si no supiera integrar. ¿Está bien? Repito, esto lo paso un poco por arriba ahora, primero porque ustedes ya lo conocen para el caso de aceleración constante, y después porque lo vamos a ver en detalle en la clase que viene. ¿Está bien? Si la aceleración es constante, como acá, entonces yo integro la aceleración, ya sea por lo que conocen de análisis, o simplemente a partir de la definición de velocidad media. ¿Está bien? Si yo tengo una aceleración que es constante, entonces la velocidad media, la aceleración media la puedo calcular de esta manera. Para cualquier intervalo vale lo mismo, porque vale siempre lo mismo. En particular, si hago entre el instante T1 y T2, o hago entre el instante T igual a 0 y un tiempo genérico. Y si yo despejo de acá, me da una expresión para la velocidad en función del tiempo, que es una relación lineal. Es decir, que es lo mismo que pasa que si la aceleración es constante y la aceleración es la derivada de la velocidad, si uno integra eso, le da una ecuación lineal. Y si yo integro esta ecuación lineal, como vieron en el CBC también, lo que vamos a obtener es que la posición en función del tiempo viene dada por una ecuación cuadrática, que es esta que está acá. ¿Está bien? Repito, esto lo vamos a ver un poco en la clase que viene, donde vamos a ir un poquito más para acá. Yo no voy a no me voy a detener mucho acá. Estos son los gráficos de posición en función del tiempo, en donde me muestran la posición en función del tiempo de un gráfico, de un movimiento de aceleración constante. Fíjense que este es un tramo de parábola. ¿Está bien? La proyección de esto sobre el eje de las X me dan la trayectoria, es el movimiento de la partícula. Y acá este gráfico está bueno porque muestra cómo en un movimiento de aceleración constante, cuál es la diferencia en las posiciones y en las velocidades respecto al que tendría si la velocidad fuera constante. ¿Está bien? Se los dejo un poco para que lo repasen, para que lo miren. ¿Sí?
ustedes pueden combinar las ecuaciones de posición en función del tiempo y de velocidad en función del tiempo para obtener una expresión de posición de velocidad en función de la posición o de posición en función de la velocidad, que es esta que está aquí, ¿bien? Que muchas veces en el CBC la conocían como la fórmula complementaria o algo así, pero no es nada más que un despeje, tampoco entonces me voy a detener mucho en esto. Y donde sí me voy a detener es, bueno, acá hay un ejemplo parecido a los problemas que vienen en el CBC, problema de encuentro, ¿está bien? De la moto de policía que persigue al auto, está bien en detalle. Esto lo van a trabajar también en la práctica, así que se los dejo como, ¿sí? De repaso. Y por último, recordemos, es esto que también viene en el CBC y que hablamos antes, que también tiene que ver un poco con cómo trabajamos lo físico, que es con el tema de las aproximaciones, ¿está bien? Entonces, un ejemplo paradigmático que hablábamos de movimiento de aceleración constante, como ustedes vimos recién, es lo que llamamos la caída libre y tiro vertical, es decir, el movimiento de los cuerpos cerca de la superficie terrestre en línea recta. Y si bien es cierto que eso lo podemos pensar como movimiento de aceleración constante, es cierto cuando un tropo, digamos. O sea, saben que eso es cierto en la medida en que uno pueda despreciar el rozamiento del aire. ¿Está bien? De hecho, Aristóteles pensaba que los objetos más pesados caían con mayor rapidez que los más ligeros, y eso, por supuesto, respondía a lo que observaba. ¿Está bien? Y eso está muy bien. El paso de Galileo, y que es algo que nosotros vamos a hacer recurrentemente a lo largo de esta materia, o sea, el paso adelante en lo que a pensamiento científico se refiere, es en analizar por qué los cuerpos pesados caían con mayor rapidez que los cuerpos más livianos, y en identificar que esa diferencia tenía que deberse al rozamiento con el aire. Y que si uno pudiera eliminar el rozamiento con el aire, ¿está bien? Es decir, a partir de identificar un mecanismo que es el que me causaba la diferencia, el siguiente paso es decir, bueno, pero si yo pudiera eliminar ese rozamiento, los cuerpos deberían caer todos con la misma rapidez, independientemente de su peso. Es decir, plantea una situación ideal, una situación que en ese momento no era una situación que se observaba, ¿está bien? Pero era la situación ideal que él llegaba haciendo, a partir de estudiar la caída de cuerpos en terrenos inclinados y ver que a medida que iba eliminando el rozamiento, los cuerpos llegaban con la misma rapidez abajo independientemente de su peso. ¿Está bien? Y él llega a una conclusión que es que si pudiera eliminar completamente el rozamiento, entonces todos los cuerpos caerían con la misma rapidez, con un movimiento en el cual los desplazamientos escalan con los intervalos de tiempo al cuadrado. Eso es la descripción típica de un movimiento acelerado. Y ese movimiento era independientemente de su masa, digamos. Una pregunta, profe. Decime. Había yo visto, no sé si es así, si me acuerdo mal, que la atracción de dos cuerpos depende también de su masa. La atracción de dos cuerpos depende de su masa, esa es la ley de gravitación de Newton, exactamente. ¿Está bien? Si querés, O sea, lo comentamos. pero sí. Dependiendo de la masa, debería caer con más o menos rapidez, pero en una cuestión de que hablamos de cosas que son tan chiquitas, es despreciable. No, no es por eso. Es que si bien la fuerza depende de la masa, la aceleración no. Y eso es la equivalencia entre masa inercial y masa gravitatoria. ¿Está bien? Okay. No me voy a meter ahí por ahora para no derivar, pero está buena la pregunta, gracias. Lo que acá les muestro, ¿están viendo el video este? ¿Lo vieron ya alguna vez? No. Bueno, le saco el sonido para que no sea un problema. ¿No lo vieron? Lo puse, está puesto en los recursos de la clase de hoy. ¿Está bien? Está buenísimo, la verdad. Se los dejo.
básicamente es una cámara gigante de vacío en donde la NASA hace experimentos para en condiciones de simulación de vacío, ¿está bien? Y entonces acá lo adelanto un poco, después lo miran con detalle, ¿está bien? Pero entonces acá tienen una bola pesada y una pluma que va cayendo lentamente. ¿Está bien? ¿Me están escuchando? Sí, a vos sí. Sí, sí, a vos. No, el otro lo muteé, ¿está bien? Lo muteé porque si no iba a ser un lío. ¿Está bien? Entonces fíjense que acá lo que ven es lo que decía, lo que observaba Aristóteles. ¿Está bien? Aristóteles observa eso, que los cuerpos más pesados caen con los más livianos. ¿Está bien? El paso importante de Galileo es pensar que esa diferencia estaba en el aire y él no podía hacer una cámara de vacío gigante como le quisieron acá. ¿Está bien? Pero si ahora vamos a analizar, si ahora voy acá, muestran cómo hace el vacío, todo está bueno. ¿Está bien? Y acá tienen cámara lenta, fíjense que ahora sí, sueltan. Hacen vacíos, evacúan todo el aire y sueltan la bola, eso, parece ciencia ficción, sí, totalmente, y la pluma. Y ahora pueden ver claramente cómo independientemente de la masa, las dos caen al mismo tiempo. ¿Sí? Impresionante. Impresionante. ¿Está bien? Eso uno lo ve y no lo termina de creer. Entonces, yo la pregunta que me hago es, ¿cuán genio es Galileo para poder haber visto eso sin hacer el experimento? ¿Está bien? O sea, imaginado una situación hipotética, una situación ideal, ¿está bien? Pero que a uno esa situación ideal, por más que no exista, a uno le permite comprender un problema. ¿Está bien? Eso es lo bueno de las simplificaciones y muchas de las cosas que nosotros usamos en física, digamos. A veces las situaciones ideales, si bien no es lo que uno observa, pero sí a veces nos da un marco para entender situaciones reales en un marco mucho más simplificado. ¿Está bien? Que si yo quisiera describir el movimiento general de cualquier cuerpo, sería un lío, porque depende de la forma, depende del rozamiento del aire, es muy complicado, porque es una fuerza que depende de la superficie expuesta, eso que depende de la forma, es bastante complicado, ¿está bien? Pero bueno, con una cierta simplificación, es decir, eliminando el aire, nosotros podemos hacer una descripción sencilla de un fenómeno que está al alcance nuestro, ¿está bien? Y un poco eso, con esto termino la clase de hoy. Se ha posteado acá, como ven, martes 1, introducción cinemática, ¿está bien? Está dentro de los recursos de la clase de hoy. El resto está en todas las clases. La clase que viene vamos a seguir viendo cinemática en una dimensión y cómo deducir ecuaciones de movimiento en términos generales. ¿Está bien? Así que bueno, Guillermo me dice que sí, algunos hicieron CBC hace mucho, no hay problema. Yo, como sé que algunos hicieron hace poco, trato de balancear entre los que se acuerdan y los que no se acuerdan, pero doy un poco, no doy nada, por supuesto, y acepto consultas de cualquier tipo. ¿Está bien? Bueno, con esto termino acá. Así que voy a parar de grabar, así esto ya se